están? Bienvenidos a su clase virtual de ética en enfermería. Por favor. Nuestro tema a tratar el día de hoy es responsabilidades patrimonial en el área de enfermería. La responsabilidad patrimonial, aquí hay un pequeño concepto, ese es cuando el profesional sanitario es empleado público. Cuando nos referimos nosotros a empleado público es porque nosotros estamos todo el tiempo, ¿verdad?, con las personas. Entonces a eso le decimos un empleado público. También es alguien, ¿verdad?, de que lo es contratado por un estado, ya sea el hospital, ya sea San Juan de Dios o el Roosevelt o algún departamental. Entonces nosotros nos convertimos en servidores públicos que estamos para el servicio del pueblo, ¿verdad?, y para el pueblo, como dicen en la San Carlos. Después dicen, no busca culpables. Cuando nosotros, ¿verdad?, cometemos un error, la ley es clara, ¿verdad?, sin importar quién tuvo la culpa, pues la persona que lo administró el medicamento. Si nos ponemos a hablar del lado del medicamento, pues los culpables pues siempre vamos a ser nosotros. Después dice, es posible el acuerdo extrajudicial, ¿sí? Se llegan a acuerdos dependiendo qué daño o qué delito cometió. Las responsabilidades objetivas, ¿sí? Entre todas las responsabilidades siempre hay un objetivo, ¿verdad?, ya sea positivo o negativo, pero el objetivo siempre está vigente. El usuario no dirige directamente contra él, sino contra la administración sanitaria. Es igual que cuando nosotros vamos a un restaurante. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando no nos sirven bien? Lo primero que dicen no fue el mesero, no, que en ese restaurante X o Y no atienden bien. Entonces en el área sanitaria es lo mismo. Ya no dicen que fue un enfermero, no, que dicen el Roosevelt, el San Juan de Dios, y empiezan a mencionar un montón de hospitales privados, porque entonces no se basan en el empleado, sino en la institución que lo contrata. Entonces así es cuando ustedes cometen un error, no lo señalan directamente a ustedes, lo que señalan directamente a toda la institución por la cual ustedes están trabajando. Por eso es de que hay muchos pésimos comentarios en el área de enfermería. A las enfermeras algunas captan, ¿verdad?, que son malas personas, que son amargadas, que son aquí, que son allá, pero porque la gente tiene a hablar en plural, no en singular. Si pudieran detectar quién es una sola persona, no hubiera ningún problema. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde no critican a una sola persona, critican al resto. Entonces, por eso es de que hay gente que tiene muy mal concepto de las enfermeras, y cuando no es así, porque hay enfermeras que son muy responsables y son dignas de admirar, como los doctores también. Entonces después tenemos, en el caso que el perjuicio sea debido a un fallo imputable al profesional, la administración podrá repetir contra el profesional. ¿De qué forma puede, en un área administrativa, como en todo trabajo, me puede perjudicar a mí como empleado? Porque me pueden quitar hasta unos días sin base de sueldo. Eso amerita una sanción, pero es de las normas internas que se trabajen dentro de la administración. Pero aunque sean normas internas, ellos se basan en el código de trabajo. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso uno debe de cumplir a cabalidad, hacer bien las cosas con su trabajo. Acuérdense ustedes que toda acción trae una reacción, y el perjudicado a la larga pues a veces somos nosotros mismos, porque acuérdense que ahí sería un daño a terceras personas, porque si nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos un papá o una mamá que depende de nosotros, ellos se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque ese ingreso no va a llegar total. ¿Por qué? Por causa de nosotros, por no ser responsables. Después es asegurable. Bueno, con el fin de asegurable es de que la persona pues que ha sido escarmentada aprenda su lección, ¿verdad?, a tener más control. Entonces la responsabilidad patrimonial, ¿sí?, habla de la institución en la cual nosotros estemos trabajando. El siguiente, por favor. Después tenemos las responsabilidades deontológicas para el ejercicio de la profesión de enfermería. Eso es algo muy importante que ustedes como enfermeros lo deben de saber. En ética de la enfermería yo les dije que nosotros estudiamos el comportamiento humano, pero también en la ética miramos todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos día con día con la X o Y personas, trabajamos desde la clase más baja hasta la clase más alta, y no podemos hacer distinción ni credo, ni raza, ni nada, como anteriormente ya les había hablado yo. Entonces acá dice que la responsabilidad como la obligación moral que se acepta cuando se adquiere un compromiso es inherente a la profesión, cargo o rol que se desempeñe implica rendir cuentas de las acciones y responder por las consecuencias éticas legales de las mismas. ¿Se dan cuenta ustedes? Quiere decir
de que en las otras clases yo les decía a ustedes de que nosotros tenemos el derecho de la libertad, pero mucha gente tiene otro concepto de la libertad. La libertad dice que nosotros tenemos la potestad para decidir si hacemos el bien o el mal. Entonces, parte de esto que yo les acabo de leer a ustedes implica eso, que nosotros muchas veces, sabiendo de que lo que estamos haciendo está mal y sin embargo lo hacemos, o sea, nosotros ya sabemos a lo que nos metemos, porque habla de la moral y la ética. Por la ética estudia el comportamiento, y la moral viene basado con un montón de de conceptos morales, ¿verdad? La responsabilidad, la disciplina, el secreto profesional, un montón de valores, ¿sí? Valores que desde pequeños nos inculcan a nosotros en casa. Después dice, la responsabilidad lleva implícita la capacidad de decidir y actuar con autonomía y libertad. ¿Se dan cuenta? Menciona la libertad y tiene además como implicación intrínseca el proteger a los derechos fundamentales de la persona, siendo el primero de ellos el derecho a la vida. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos derechos y tenemos unas obligaciones. Entre nuestros derechos es recibir la atención, ¿sí?, como personas, dependiendo de la enfermedad con la cual estamos pasando nosotros tenemos derecho a eso. No se nos puede negar la asistencia social, sin importar el tipo de enfermedad que nosotros tengamos, no nos pueden cerrar. ¿Por qué? Porque la ley es clara, tenemos la libertad, ¿sí?, para exigir esos derechos. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, que no se les olvide todas las clases que yo les he estado hablando a ustedes de ética, porque la ética, como yo les repetí en varias ocasiones, la ética no es solo para ahorita, la ética es para toda la vida. La ética y moral son dos cosas bien fundamentales que van ligadas una de la otra. ¿Oye? Siguiente, por favor. Después tenemos los tipos de responsabilidad. Responsabilidad penal, ya les había hablado anteriormente, igual la responsabilidad civil, la responsabilidad patrimonial, que es la que yo les estoy hablando a ustedes, ¿sí? Después dice responsabilidad progresiva, responsabilidad compartida. Responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad compartida, es cuando dos personas pues han sido víctimas de algún delito, o ustedes hicieron un delito con otra persona, entonces son compartidas. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque ambas personas cometieron un acto ilícito y ambas deben de pagar la misma condena. Después tenemos responsabilidades disciplinarias, ¿sí? Entre las disciplinarias, pues ustedes saben que son normas internas que maneja cualquier institución, ¿verdad? Que si nosotros cometemos, son llamadas por escrito. Ya les dije que llamadas verbales no existen, solo por escrito, ¿sí? Ese es un llamado de atención nada más, pero no existen, oye, no solamente son las escritas que ven en las disciplinas de acuerdo a la empresa, ¿verdad? Después dice responsabilidades deontológicas, que era lo que anteriormente les había leído yo a ustedes en la anterior diapositiva, que son el código que nos exige a nosotros, tener ética, valores, ¿sí?, responsabilidad y velar que a la persona se le dé la asistencia que está pidiendo, ¿sí?, sin violarle sus derechos como ciudadano. Responsabilidades morales, ya les dije, la moral pues viene acompañada de un montón de valores que toda la vida nos las han inculcado a nosotros y que yo se las di a ustedes como realmente se deben de dar, ¿verdad? Por favor, la siguiente. Después tengo las responsabilidades administrativas, ¿sí? Aquí tengo un concepto y las características. Les voy a leer primero el concepto. Es aquella que incurre en el funcionario público que incumple una obligación o deber o infringe una prohibición propia de su cargo o función. Ellos se encuentran sancionados con una medida disciplinaria. ¿Se dan cuenta ustedes? Es, por ejemplo, cuando a uno le mandan a dar una orden, ¿verdad?, que le dicen a uno que uno tiene un área especializada para cuidar y uno no la cuida y algo le pasa a algún paciente, toda esa responsabilidad repercuta en uno, porque uno sabía cuáles eran sus obligaciones. La enfermería es una vocación, pero también conlleva un grado de responsabilidad muy grande. Yo ya les dije, se mira bonito cuando pasan reportajes de enfermeras, uno mira reportajes en la televisión, en cable, y uno dice qué bonito, pero fíjense que más allá de ser bonito requiere una vocación, una responsabilidad y una disciplina, porque en el área de la enfermería es una gran disciplina. Con el tiempo mucha gente la va perdiendo, pero yo siempre he dicho que cuando uno no está a gusto en un lugar, lo mejor es retirarse. Máximo en esta área, miren, esto es algo muy delicado. ¿Para qué voy a venir yo a manchar mi currículum, mi experiencia como enfermera, ¿verdad?,
Lo mejor es que cuando uno ya no se sienta a gusto con un trabajo, retirarse, porque ¿para qué pasar uno esto? Mira, puede ser una sanción administrativa o directamente pues ya no poder ejercer nunca en mi vida enfermería, porque si yo cometo y hago que una persona muera, eso me hace a mí apto porque yo no estoy apta para ejercer la enfermería. Era lo que yo anteriormente les decía a ustedes, para que uno pueda ser enfermero tiene que tener una buena psicología, tener buena salud mental, física, moral y emocional. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces todo esto viene a repercutir. Después tenemos características. Constituye el ejercicio de una potestad reglada, es independiente de otras responsabilidades. Para hacerse efectiva se requiere que sea establecida a través de un procedimiento disciplinario. ¿Se dan cuenta ustedes? Todas estas reglas, todas estas reglas internas siempre están basadas bajo un código de trabajo. No vayan a creer que se van a hacer una subjunta y van a decir, bueno, inventémonos tal. No, porque el momento que ustedes quieran apelar, el Ministerio de Trabajo dice, bueno, ellos se ligaron para sancionar a esta persona, porque dice que no hay despidos injustificados hasta que se compruebe lo contrario. Porque si la empresa tiene bases legales y dice que su despido nunca fue injustificado porque usted no cumplió con estas normas, créanme que el que sale perdiendo a la larga pues es uno, si se logra comprobar. Las leyes son claras. A veces nos demuestran a nosotros que las leyes son bien injustas. Fíjense que no son las leyes las injustas, porque las leyes están establecidas. Son las personas que están a cargo de que se cumplan esas leyes, son ellos las que las alteran, porque las leyes quedan claras, quedan plasmadas. Era lo que yo les decía, que la Constitución Política de la República de Guatemala no puede ser ni alterada ni modificada. Entonces las leyes son iguales, son las personas que están a cargo, las que infringen la ley, no las leyes. Siguiente, por favor. Después tenemos civil culposa, orden de reintegro. Entonces, acá les busqué esta diapositiva porque es muy interesante y muy informativa y que ustedes lo sepan. Entonces dice, se produce por pago indebido sin fundamento legal, sin contrato, incumplimiento en prestaciones y bienes de servicio. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, si fuera un caso legal, se dice se produce por pago indebido sin fundamento legal, sin contrato, incumplimiento en prestaciones y bienes de servicio. Solo por el hecho de que ella no tiene un contrato, no tiene prestaciones, no hay nada que respalde, si ella no tiene una prueba, algo que le hayan pagado a ella durante ese tiempo, ustedes como enfermeras, ustedes perderían este caso. Pero si ustedes tienen pruebas, aunque no tengan un contrato y no les paguen prestaciones, ustedes pueden ganar este caso, porque tienen una constancia que ustedes estuvieron laborando para ese patrón. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando nosotros actuamos de acuerdo con las leyes y las sabemos utilizar bien, las leyes son muy astutas, ¿sí? Pero todo depende qué tanto conocimiento tiene uno de las leyes. Yo los exhorto a ustedes a que lean el Código Penal, el Código Civil, el Procesal, aunque no sean abogados. Es importante porque fíjense que la gente a veces la explotan, le roban su dinero en los trabajos, pero es porque la gente no se informa, ¿sí? La palabra ignorancia es muy feo y yo no me gusta usarla. Entonces, la palabra acá es porque nosotros no nos informamos. Dicen, ay, no, es que para eso están los abogados. Sí, pero infórmese usted también, si tan bonito que es leer. Leer es algo muy bonito, ¿sí? Léanlo, ya van a ver. Va a crecer su conocimiento y van a saber ustedes que ustedes tienen muchos derechos a los cuales ustedes ni sabían que los tenían. Entonces después tenemos el plazo de 90 días, improbables para reintegrar. Entonces quiere decir que fíjese que la empresa, cuando ella viene y demuestra que todos sus derechos fueron violados, la empresa tiene 90 días para volver a incorporar nuevamente a esa persona, si se cometió un delito en contra de ella, ¿sí? Con sus derechos como trabajadora. Porque el hecho de que usted no pague prestaciones, no haya firmado un contrato, usted tiene derechos porque le está trabajando, está prestando sus servicios y por eso está recibiendo una remuneración. Entonces, cuando las leyes, el Código de Trabajo logra ganar este caso, ¿verdad? La persona con el Código de Trabajo, la empresa lo vuelve a reinstalar en 90 días, sin quitarle un sueldo ni nada, y tiene que remunerar todos esos días que no le pagó. Después dice reconsideración. Se puede solicitarla por escrito, los fundamentos de hecho y derecho, y de ser el caso apuntar las pruebas
suficiente, la Contraloría se pronunciará favorable o desfavorable en 30 días. En resolución será definitiva. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces la persona tiene 30 días para hacer su proceso dentro de esos 90 días, para demostrar que se violaron sus derechos. Entonces ya entra esto en un juicio, ¿verdad? Un juicio laboral, donde se tiene que demostrar de que sí es cierto lo que ella dice. Acuérdense que nadie es dueño de la verdad absoluta. Entonces todos somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Después dice similitud en algunos tratamientos aplicables a la glosa, impugnación ante el Tribunal Distrital de la Contenciosa Administrativa. ¿Se dan cuenta ustedes? Siempre va a haber una impugnación, ¿verdad? Si ustedes no están de acuerdo, les dejan cierto tiempo para que ustedes puedan impugnar nuevamente este caso. Por eso es de que muchas personas impugnan ciertos casos, porque está dentro de 30 días a 90 días. ¿Siguiente, por favor? Bueno, entonces, para finalizar la clase de ética en enfermería, les voy a dejar una pequeña tarea, ¿sí? Investiguen más acerca del tema visto en clase e ilústrenlo en su cuaderno. Investiguen más, esto es muy bonito, las leyes son muy bonitas cuando uno sabe utilizarlas. Uno debe ser siempre muy inteligente. A veces nosotros los seres humanos nos enojamos más con el hígado que con el cerebro. Si nosotros trabajáramos más con nuestro cerebro, todo sería mejor. Entonces, estudien bastante, de verdad. Esto que les estoy dando a ustedes les va a servir para toda su vida. Vuelvo a repetir, no porque vayan a ser abogados, pero es importante que ustedes, como enfermeras, futuras enfermeras y enfermeros, sepan ustedes a qué se están metiendo. No los estoy espantando. Esto les va a servir mucho a ustedes. Espero verlos muy pronto. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Por favor, cuídense y estudien, por favor. Vuelvo a repetir, tareas atrasadas, cuando volvemos a entrar, no voy a dar opción a que me entreguen una tarea atrasada, porque no hay justificación. Tienen todo el tiempo del mundo, ahora sí tienen todo el tiempo del mundo para poder estudiar. Entonces háganlo, por favor. Estudien, hay que estudiar para toda la vida, no solo para ahorita, sino para toda la vida, ¿bien? Bendiciones y hasta pronto y gracias.